Muy bien, continuamos aquí en 2018. Carlos Ábalos con información en vivo a esta hora. Adelante, Carlos. Clínica Centenario también. Atención, Carlos Ábalos está en la Clínica Centenario con información en vivo de último minuto. Adelante, Carlos. Bueno, esa es la imagen de la clínica. Comentábamos con ustedes que durante todo el día se corrió el rumor de la posibilidad de alta para Alberto Fujimori y de su salida de la clínica. Carlos Ábalos, ahora sí, ¿listo para informarnos? Te escuchamos, Carlos. Estás al aire. Muy bien, regresamos más adelante entonces con información de la Clínica Centenario en cuanto se arregle el problema de comunicación con nuestro reportero. Y les había anunciado que está con nosotros el ex canciller Francisco Tudela, quien ha concedido un artículo a un medio extranjero en el que ha calificado de maquiavelismo ostentoso. Lo que ha hecho Kuczynski ha sido un acto de maquiavelismo ostentoso como nunca he visto en mi vida política, y todos sabemos que tiene una larga trayectoria en política. Entonces, lo hemos invitado esta noche. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Mavi. Gracias a ti por la invitación. Maquiavelismo ostentoso y que nunca había visto en política una cosa así. Bueno, porque Maquiavelo, la recomendación central del Príncipe y también de la década de Tito Livio, es que el gobernante debe ocultar sus intenciones, no revelarlas antes de tiempo. Y puede, en el lenguaje de la época, incluso simular, esto es, no ser veraz. Baltasar Gracián, que da la respuesta a Maquiavelo, que es un escritor español del siglo de oro, dice que el gobernante puede disimular, pero no puede simular. Esto es, puede disimular, pero no puede mentir. ¿Y usted cree que Kuczynski ha disimulado, pero no ha mentido? En el caso del indulto ha disimulado y no ha mentido. En el caso de las operaciones económicas, envió al Congreso una respuesta escrita que el Congreso no le había pedido, respecto a la cual él mismo se desdijo después. Ahí sí mintió. Simuló. Simuló. Es el término clásico. Si lo traducimos. Sí, claro, no fue veraz. No fue veraz. No fue veraz. ¿Se justificaba el pedido de vacancia para Kuczynski por eso? Bueno, en realidad no sé si se justificaba o no, en el sentido que esa es una decisión política de los representantes al Congreso, o sea, de los 130 que nos representan en el Congreso. Lo que yo sí creo es que en el plano moral, la mentira en general está mal en todas las circunstancias para cualquier persona. Hay mentiras blancas, mentiras piadosas. Una mentira puede engañar a una persona, a 10 personas. Madoff engañó a cientos de personas. Pero cuando un jefe de Estado no es veraz, engaña a millones de personas. Y entonces eso a mí sí me parece condenable. Naturalmente, de ahí a la vacancia entran una serie de otros elementos a considerar. Esto es la estabilidad del país, la gobernabilidad, el ultimátum dado por el mismo presidente Kuczynski, en el cual él renunciaba pero forzaba a sus dos vicepresidentes a renunciar, cosa que yo personalmente encuentro que no es acorde con la Constitución. Cuando yo renuncié a la vicepresidencia, renuncié de motu propio porque había una situación que yo consideraba insostenible e incorrecta. Pero nadie hubiera podido instruirme a renunciar porque yo no hubiera aceptado esa imposición, porque la Constitución establece un régimen de sucesión justamente para estos casos. Eso no habla muy bien del presidente Kuczynski, pero tampoco deja muy bien a los vicepresidentes. Bueno, nadie ha salido bien parado de esta crisis. No hay que olvidarse que quien presenta la moción de vacancia es el Frente Amplio. Esto es, aquellos que votaron por Kuczynski en la segunda vuelta
se vuelven, a la hora que ven la oportunidad de vacarlo, ven la debilidad de la coyuntura, se convierten en sus enemigos y empujan la vacancia. Y entonces, claro, el presidente reacciona y se produce la disensión en las filas del fujimorismo y aparecen los 10 votos salvadores. Amplio, claro, pero no Nuevo Perú, ¿no? Porque hay también hay un quiebre y una división de la izquierda. Nuevo Perú se retira. Nuevo Perú traiciona a la izquierda, porque si Nuevo Perú no se hubiera retirado, la izquierda hubiera logrado su propósito, que era vacar al presidente. ¿Y esa carta todavía está, digamos, juega a favor de la izquierda hoy que se siente más traicionada por el presidente? Yo creo que juega en contra de la izquierda, porque el escenario de la izquierda era la vacancia con la renuncia de los vicepresidentes, que el presidente del Congreso asuma la presidencia, la crisis política generalizada como el año 2000, nuevas elecciones, pero en condiciones muy malas, porque esta crisis es una crisis continental, no solo peruana. Esto es, el trasfondo de esta crisis es Odebrecht. El trasfondo de esta crisis también es una especie de conflicto civil sordo que vive el Perú desde hace muchos años entre el antifujimorismo, digamos, y no solamente el fujimorismo, sino que aquellos que en el centro no quieren el conflicto, ¿no? Y entonces ha sido una década y media muy agresiva en materia política, pero extrañamente, como Kuczynski utilizó el antifujimorismo para hacerse elegir, entonces recrudeció esta virulencia, y naturalmente esto ha llevado al país no solamente a la crisis moral que representa el escándalo de Odebrecht en toda América Latina, pero también en el Perú, sino que también ha llevado a una crisis política de confrontación. Y yo creo que la decisión del indulto es justamente la percepción de esa crisis política de enorme confrontación con el telón de fondo de Odebrecht y de alguna manera el impulso que la izquierda le da a la vacancia. Y entonces naturalmente este conjunto de cosas están detrás de la decisión del indulto, independientemente del hecho que objetivamente parece efectivamente que el presidente Fujimori está en las condiciones malas de salud que el parte médico da. Pero independientemente de eso, el indulto, no nos olvidemos, es un gesto político. Toda acción del presidente de la República, hecha en función de sus atribuciones constitucionales, es un gesto político. El indulto es un gesto político. Cada vez que un presidente de la República indulta presos, es un gesto político, es una gracia presidencial. ¿Eso significa que quienes hoy están señalando que la Corte va a anular o va a recomendar al Perú que se revoque el indulto a Fujimori están equivocados? ¿La Corte tendría que respetar esa decisión del presidente? Yo creo que están equivocados, porque creo que la Corte no ha estado bien informada o no ha analizado con más reflexión y detenimiento lo que tenía que decir. Yo tengo acá el comunicado de la Corte, ¿no?, en que expresa preocupación, cuestiona el indulto, pero hay una línea que es muy importante. Dice: la CIDH expresa su profunda preocupación porque al suprimir los efectos de sentencias condenatorias referidas a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, el Estado peruano incumplió con las disposiciones, etc. El presidente Fujimori no ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad por varias razones. La primera de ellas es porque el tratado de extradición que rige para el Perú y Chile, que está dentro del marco del llamado Código Bustamante, que establece las reglas de extradición, es taxativo en que el reo extraditado no puede ser juzgado por ningún delito que no esté contenido
en la sentencia de extradición, en este caso de la Corte Suprema de Chile. La Corte Suprema de Chile extradita a Fujimori, pero no por delitos de lesa humanidad. Y es por eso que el Ministerio Público en el Perú, cuando lo acusa para abrir el proceso, no lo acusa por delitos de lesa humanidad. Claro, tiene que respetar estrictamente las condiciones. Correcto. Y esa es la razón por la cual el juez San Martín coloca la frase delito de lesa humanidad en los considerandos, pero no en la parte resolutiva de la sentencia. Por una razón jurídica no podía hacerlo, porque por tratado estaba impedido de hacerlo. Claro, pero la Corte se pronuncia en una situación de conflicto complicada para el Perú, complicada para su imagen en el exterior también, porque este ha sido un tema que ha rebotado por todos lados, y sin embargo no conoce esto. ¿Por qué manifiesta una preocupación si lo primero que tendría que haber hecho es revisar la sentencia? Pero yo no quiero, digamos, juzgar las intenciones de los miembros de la Corte. Conozco a uno de ellos, pero, en fin, definitivamente hay un contexto político también en la Corte. Mi pregunta iba a eso, si se puede creer en una objetividad de la Corte Interamericana. Yo creo que no, y voy a leer una frase, porque quien no es veraz en lo poco, no es veraz en lo mucho. Y dice la Corte, finalmente, en el contexto de la violenta reacción de las fuerzas de seguridad del Estado en contra de las manifestaciones pacíficas en protesta por el otorgamiento del indulto, la CIDH rechaza cualquier forma de violencia y recuerda que la represión de la movilización y la protesta social es incompatible con una sociedad democrática. Todos hemos sido testigos en televisión que la marcha, fuera de un incidente vandálico que se produjo en la marcha ha sido una marcha pacífica. La policía ha acompañado la marcha y este párrafo del contexto de una violenta reacción de las fuerzas de seguridad del Estado contra los manifestantes es una falsedad. ¿Es un exceso de la Corte? Por supuesto que es un exceso, como todo el texto. ¿Y que se explica por qué? ¿Qué está pasando en la Corte para que se expliquen esos excesos? Lo que explica son las tendencias de nuestra época, políticas, y definitivamente la Corte, digamos, coopta gente que está comprometida con una agenda política y no con otra. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, necesariamente las tendencias, digamos, de izquierda, socialistas, marxistas. ¿Representadas por quiénes concretamente en la Corte? Bueno, representadas por los miembros de la Corte, porque si no, no hubieran firmado este comunicado, ¿no? Por toda la Corte. Pero que hay una exageración de la Corte es una cosa que está mal, porque yo respeto que cualquier persona tenga las opiniones políticas que quiera. Yo desconfío además de las ideologías, porque creo que dan una visión parcial de las cosas, tienen por lo general una utopía que nunca van a realizar, y son rígidas en sus juicios. Y eso se ve acá. Pero cada uno debe hacer pasar las opiniones políticas por derecho. Que lo corte. Vamos, son las 9:38. El expresidente Alberto Fujimori abandona la clínica Centenario. Vamos al lugar, no sé si está Fernando Llanos o Carlos Ábalos. Vemos a su hijo Kenji Fujimori acompañándolo. Carlos Ábalos con la información. Mávila, así es, una imagen histórica del expresidente Alberto Fujimori. Vamos a correr para ver el acceso a una camioneta de lunas polarizadas bastante grande donde va a abordar. Ahí está el indultado Alberto Kenya Fujimori, que está en estos momentos abandonando la clínica. Está sentado en una silla de ruedas con una casaca y un polo, está levantando la mano, saludando a algunas personas que se encuentran en la fachada principal. Aquí en la cuadra 6, Paseo Los Andes, está abordando la camioneta que en estos momentos lo va a conducir a algún punto de la ciudad, de la capital. Hay policías en los exteriores y hay un resguardo impresionante
saluda a Alberto Fujimori a las cámaras. Ha estado acompañado efectivamente con su hijo Kenji Fujimori. Y yo les voy a pedir en estos instantes que vamos a abordar nuestra unidad móvil para hacer el seguimiento. Vamos a abordar en estos instantes la unidad móvil para hacer el respectivo seguimiento. Así que vamos a comprender las imágenes. Sí, ¿okay? Adelante, Carlos, por favor. Vamos a la camioneta, ¿Permiso? Anda, no te preocupes. Nosotros nos mantenemos con las imágenes. Entonces, para describir la situación, decíamos 9:38. El rumor había corrido fuerte durante la tarde. Era muy posible que se diera de alta al expresidente Alberto Fujimori. La llegada de su hijo Kenji, como bien lo advirtió Fernando Llanos en su momento también, y sobre todo la presencia policial hacía suponer que esto ya iba a ocurrir en algún momento. Son 12 días, de acuerdo a lo que nos contaban nuestros reporteros, que ha permanecido internado el presidente. Definitivamente el semblante es el semblante de es un mejor semblante del que vimos, por ejemplo, cuando envió este saludo, este mensaje de agradecimiento al presidente Kuczynski, agradeciendo por la gracia presidencial. ¿Qué sentimientos, aprovecho la presencia de Francisco Tudela aquí, qué sentimientos le genera, usted que ha sido parte del gobierno de Alberto Fujimori, estas imágenes? Bueno, encuentro que él debe estar muy feliz de ir a su casa y su familia también, ¿no? Yo personalmente encuentro que, digamos, habían delitos atendibles, y con lo que nunca estuve de acuerdo en su condena fue con la tesis que vino de la Corte Suprema de Chile, está en la sentencia de la Corte Suprema de Chile. Lo que veníamos conversando de la lesa humanidad. No, ellos no incluyeron lesa humanidad, claro, pero sí la autoría mediata. Entonces, la autoría mediata es un tema que no es defendible jurídicamente en una corte norteamericana, francesa, británica. La autoría mediata no se tendría en pie porque no hay nexo causal. O cuando se dice que se hará seguimiento al cumplimiento de las sentencias, uno podría responder, ok, pero los autores materiales están bien sentenciados. Correcto. ¿No? La autoría mediata es justamente ese punto en el que podemos discutir si Fujimori La autoría mediata es un supuesto jurídico. O sea, él debía saber. Y entonces, ¿a qué va esta disquisición entre los delitos, digamos, la CTS, cosas por las cuales ha sido condenado, de las cuales él se declaró culpable por lo demás, y el tema de la autoría mediata? Es que si se trata de los delitos donde hay autoría directa, ya purgó en exceso la carcelería correspondiente. Y la autoría mediata es un supuesto. Condenar a una persona por un supuesto, a mí me parece un tema jurídicamente discutible. Y entonces considero en ese aspecto que el presidente Fujimori ha sufrido en la cárcel, que además yo imagino que el sufrimiento, la vergüenza de un jefe de Estado de estar en una cárcel debe ser muy grande, ¿no? Ha dirigido un país. ¿Usted aceptaría defender la causa pro indulto ante la Corte Interamericana? Si le hicieran la propuesta, no sé si se la han hecho. No, no me la han hecho. No lo sé. Yo he evitado la política durante 16 años, con éxito. No estoy partidarizado, no mantengo contacto con ningún partido político. Y este es un tema altamente político, o sea que para responder una pregunta así, Mávila, tendría que pensar 24 horas y preguntarle a la almohada y te podría contestar mañana en la mañana. Ok, entonces mañana lo llamo y me responde. ¿Quedamos en eso? No, quedamos en eso. Quedamos en eso. Sí. Pero cree que sí, que están los argumentos por lo menos para poder plantear una buena defensa, al margen de que ha cuestionado la objetividad de la propia Corte. Porque la comisión plantea el tema central, que es que toda la argumentación de la comisión contra el indulto, que no es un juicio, dicho sea de paso, es solo una opinión, está anclada en el concepto de los crímenes de lesa humanidad por los cuales no ha sido condenado el presidente. Es cierto que en junio del año pasado, al hacerse una ampliación de la extradición, la Corte Suprema de Chile sí toma en consideración los crímenes de lesa humanidad, pero no hay proceso. O sea, para poder decir, como dice la comisión, porque suprime los efectos de sentencias condenatorias, eso es algo que no puede decirse respecto al llamado caso Pativilca, porque no hay proceso y por lo tanto no hay ninguna sentencia, y tampoco se podría hablar de lesa humanidad
antes de que sea condenado. Por lo tanto, está simplemente mal jurídicamente lo planteado por la Comisión, además de la exageración contra el Estado peruano respecto a la represión de los manifestantes, cosa que es manifiestamente falsa, ¿no? Me informan que tenemos un enlace con el doctor Nakazaki, César Nakazaki, por teléfono. Doctor Nakazaki, buenas noches. Buenas noches, Mávila. ¿Cuáles son sus reacciones ante la imagen que estamos viendo y que hemos repetido, que se produjo a las 9:38, la salida del expresidente Alberto Fujimori con un mejor semblante, definitivamente, acompañado por Kenji Fujimori? Finalmente va a casa. Bueno, que luego del tratamiento médico internado en la unidad de cuidados intermedios de la clínica, corresponde ahora continuar su tratamiento ambulatorio, y eso es lo que explica el hecho que está comentando. ¿Qué sentimientos le genera esta imagen? Usted que ha trabajado de cerca con el expresidente, ¿qué sentimientos le genera y a dónde cree, si es que tiene alguna idea, irá el expresidente a, digamos, a instalarse en casa de Kenji, porque es la dirección consignada ante el INPE? ¿Eso es correcto? Bueno, absoluta felicidad que se haya hecho justicia con el presidente Fujimori, que no merecía morir en la cárcel, y ahora irá a su hogar y a rehacer su vida. En las afueras de Lima. Luego se señaló que podía ser en casa de Kenji Fujimori porque esta es la dirección que se consignó en el INPE. ¿Eso es correcto? Digamos, siguiendo el trámite y la formalidad, ¿él debe ir a esa dirección o puede cambiar de domicilio? Él es un hombre libre. Y como tanto, como hombre libre, él elegirá su domicilio, donde fijará su hogar y lo que le resta de vida junto a su familia. ¿Y tiene usted idea alguna de a dónde irá? No la tengo, y en todo caso es un tema que corresponde a su vida íntima y en su momento se difundirá a través de él y su familia, no mía. Vamos a estar atentos con nuestros reporteros. Doctor Nakazaki, restricción ninguna entonces para Alberto Fujimori, porque se dice que él tendría que salir y que, por ejemplo, no podría participar siquiera como asesor o consultor del partido Fuerza Popular. ¿Esto es verdad? ¿Es legal? ¿Está contemplado? ¿Hay restricciones en ese sentido? Yo creo que todo tiene su momento, Mávila. En este momento solo precisar nuevamente que es un hombre libre, y que entiendo que como un hombre libre, luego de 12 años de esta cárcel injusta, lo primero que hará es reconstruir su hogar al lado de su familia. Correcto, eso quiere decir entonces que no hay restricción, si entiendo bien su respuesta. Ha terminado la pena. Ha terminado la pena. El humanitario y la gracia presidencial ha extinguido la pena por las razones humanitarias que por todos conocían. Correcto, por lo tanto, como usted señala, Alberto Fujimori es a partir de hoy y dado de alta un hombre libre, con todos los derechos que le asiste a cualquier ciudadano peruano. Con todos los derechos y con las limitaciones humanas propias de su edad y su enfermedad. Correcto, doctor Nakazaki, gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias y saludos a los doctores. Acá le hago presente. Saludos del doctor Nakazaki. Última pregunta. Le agradezco los saludos. ¿Cómo ve el futuro de Pedro Pablo Kuczynski tras este indulto y con Fujimori ya ahora fuera de la clínica? Bueno, yo creo que el indulto genera primero una reacción política que clarifica muchas cosas. Una cosa que llama la atención de los detractores del indulto, de los postulantes a la vacancia presidencial. Los ha criticado por ingenuos. Sí, claro, porque pensar que el presidente no iba a buscar una salida a la crisis era de una ingenuidad tremenda. O sea, y pensar que podíamos vivir con un Congreso... Que el presidente ponga el cuello sobre un bloque de madera para que le corten la cabeza. Eso no iba a ocurrir, es una ingenuidad. ¿Iba a ser imposible gobernar con la mayoría de Fuerza Popular si no se tomaba una medida como esta? No estoy seguro, pero lo que sí creo es que la situación se había vuelto insostenible porque él había perdido a sus aliados. Sus aliados, al percibir su debilidad, se alejan de él, lo abandonan. Y entonces, independientemente del tema de Fuerza Popular, que tiene la mayoría absoluta en el Congreso y que sería un problema para cualquier gobierno de cualquier signo, o sea, cualquier gobierno
en la situación del presidente Kuczynski tendría un problema cuando la oposición tiene mayoría absoluta. Pero independientemente de eso, eso se potencia con el hecho de que aquellos que votaron por él, que lo llevaron a la victoria electoral, a la hora nona lo traicionan y tratan de vacarlo. Y entonces, claro, él hace una evaluación en función de eso. Y toma esta medida. Y toma esta medida, que es una medida política, porque toda atribución presidencial es una medida política, y clarifica el conflicto político peruano que en el fondo viene desde los años 80, que es el conflicto entre los partidarios de un régimen intervencionista y socialista. Por eso es que en los discursos en el Congreso la izquierda insistía sobre todo sobre dos cosas: atacar al fujimorismo, que eso es estándar, pero luego una nueva constitución. Lo que quieren es volver al 79, que era una constitución que consagraba el rol directivo del Estado en la economía, la intervención del Estado en la economía, etcétera, etcétera. Y entonces el indulto ha clarificado la política peruana, no hay en ese aspecto nadie en el centro, hay un cero en el centro. De un lado están los partidarios de la economía de mercado, de la estabilidad, etcétera, y del otro lado están los partidarios de lo que podríamos llamar la revolución constitucional. Correcto. Y la eliminación de la Constitución del 93. Ese es el tema de fondo político. Correcto. El antifujimorismo ha sido un gran caballo de batalla. Creo yo que con el indulto se debilita mucho. Pasa a otros foros, se discute a la distancia. El tema central hoy es el tema constitucional. Correcto, le agradezco mucho su presencia en el programa esta noche. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con más información sobre la situación de Alberto Fujimori, que esta noche dejó la Clínica Centenario. Estas son las imágenes de nuestros reporteros y nuestras cámaras. A ver, me dicen que vamos en vivo, ¿con quién? ¿Con Carlos? A ver, Carlos Rivera, abogado de IDL, está con nosotros en la línea telefónica para compartir también sus impresiones sobre lo que viene ocurriendo en este momento. Doctor Rivera, bienvenido. Adelante, lo escuchamos. Mávila, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, amigos de 2018. Acabo de ver la alta de señor Fujimori. Anotaba que creo que somos testigos de casi un milagro, ¿no? Porque hace 11 días que se le otorgó el indulto bajo razones de que prácticamente estaba a punto de perder la vida. Lo vemos ahora bastante recuperado y saludando a sus correligionarios, ¿no? Con lo cual me parece que hemos sido testigos de una, ¿cómo llamarla?, pantomima política que se ha dado gracias a una decisión completamente cuestionable, ilegal, del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, lo cierto es que el indulto ya está consumado. Esperaremos que tenga que decir la Corte. Todavía ahí se va a discutir. Hay una audiencia para el próximo 2 de febrero, pero esta es la situación. El movimiento, la manera en que ha sido retirado de la clínica el expresidente, ¿tiene algo que objetar al respecto? No, en realidad sobre ese asunto no presentamos ningún tipo de objeción. Como tú sabes, Mávila, nuestra objeción está dirigida a la decisión del presidente de la República, ¿no? Y como tú has anotado correctamente, lo que está en cuestión y va a ser discutido y debatido en la audiencia de supervisión del día 2 de febrero es justamente la decisión del presidente de la República. Lo que haya ocurrido en los días posteriores son básicamente hechos políticos que pudieran ser por parte nuestra utilizados como elementos para dar cuenta de algunos de los aspectos centrales que nosotros hemos venido cuestionando, sobre todo el tema de la supuesta gravedad del estado de salud del señor Fujimori. El informe médico. Exactamente, hay elementos que nos van a permitir seguramente contrastar con esta repentina alta, da cuenta de que efectivamente el señor Fujimori no estaba con un estado de salud lo suficientemente grave, menos al punto de que su vida esté corriendo peligro,
Y creo que lo que estamos viendo el día de hoy básicamente corrobora esto, ¿no? Es decir, un estado de salud que ha tenido una inusitada y casi milagrosa recuperación. Por eso todos los que vienen a tocar del instituto están yendo hasta su casa, ¿no? Correcto, doctor. Gracias por compartir con nosotros esas impresiones. Mientras tanto, nosotros continuamos con las imágenes en vivo. Movimiento policial, mucha custodia al vehículo que lleva al expresidente Alberto Fujimori. No sabemos a dónde, pero él a las 9:38 ha dejado la clínica Centenario debido a ya haber recibido el alta médica. Sigue con nosotros el ex canciller Tudela. Yo quería aprovechar para preguntarle esto que ha señalado el doctor Rivera. El tema de cuestionar la condición médica, la condición de salud del presidente, ¿vale como argumento ante un tribunal internacional? No. En este caso no. La Corte Interamericana, así como la Comisión, son órganos de la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos se rige por la Carta de la OEA y más recientemente por la Carta Democrática. Un Estado es independiente y soberano en sus actos, siempre y cuando obre de acuerdo a sus leyes y a la Constitución. ¿Qué pasa si la Corte Eso es falla en contra? Una regla de interpretación que está en la misma Convención Interamericana de Derechos Humanos. Así como usted se ha sorprendido por ese comunicado, ¿podría Yo creo que sorprenderse también por la audiencia? No pueden fallar en contra. ¿No pueden? No pueden. Pero ¿y si pasara? Pues tendrían que mandar una delegación internacional de médicos. O sea, digamos, sería una situación absurda. El presidente está enfermo. El señor Rivera se extraña de que salga de la clínica Centenario, pero yo no creo que se iba a quedar para siempre en la clínica Centenario para ir después al cementerio. Está enfermo, pero no moribundo, digamos, ¿no? Entonces, acá hay mucha política. Yo lo que sí considero es que no hay que hacer pasar la política como si fuera derecho. Una cosa es el derecho, otra cosa es la política. Y en el caso de los tratados internacionales y su interpretación, esta es siempre restrictiva, porque uno no puede dejar la imaginación libre respecto a normas que vinculan a muchos países. Cuando la presidenta del Consejo de Ministros dice que en caso haya un comentario, una recomendación, se va a defender la Constitución y lo que dice la Constitución. Tiene razón. Tiene razón, Mercedes Toda la Arauz. razón del mundo. ¿Podría un presidente, después de Pedro Pablo Kuczynski, revertir el indulto? No lo creo. No se puede. ¿No se puede? No se puede porque no hay motivos para revertirlo. Los casos en los cuales eso ha ocurrido era porque los reos indultados habían fingido enfermedades. Estamos hablando de Cruciat. Claro, Cruciat sale y luego se le ve a los 2 días comprando un bon de Asia. Por supuesto, pero en el caso del presidente Fujimori es de conocimiento público desde hace muchos años todos los males que lo aquejan. El cáncer a la lengua lo tiene desde el final de los 90. Bueno, dicen que en este momento no, que en este momento es un cáncer controlado. Absolutamente controlado, pero digamos que tiene varias condiciones que es difícil atender sin un centro hospitalario cerca, ¿no? Es un hombre mayor, también tiene la misma edad que el presidente Kuczynski. Dicho sea de paso, se están llegando a los 80. Me voy con Fernando Llanos, me dicen. Fernando Llanos, adelante. Estamos viendo el interior del vehículo que traslada al expresidente Fujimori. Adelante, Fernando. El vidrio frontal, felizmente, le ha marcado una llamada telefónica. Le ha marcado una llamada telefónica y habla con alguien, Alberto Fujimori. Habla con alguien, Alberto Fujimori. Y volvemos a la ubicación. Volvemos a la ubicación en el vehículo de América Televisión y Canal N para contarles paso a paso, detalle a detalle lo que está aconteciendo aquí en el desplazamiento de Alberto Fujimori conjuntamente con su hijo Kenji. Recordemos que el 23 de diciembre Alberto Fujimori abandonó el penal de Barbadillo Fernando, por problemas de salud, y el 24 finalmente el presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó el indulto humanitario, el indulto
que permite su retorno. Compartir, a ver si me ayudan, por favor, modulando el volumen. La bancada de Fuerza Popular nos ha hecho llegar información que señala que Keiko Fujimori y sus hermanos, los otros, no Kenji, porque Kenji está en la camioneta, están esperando a su padre en el lugar a donde él se dirige. Lo que no sabemos exactamente es a dónde va Alberto Fujimori, si irá a la casa de su hijo Kenji o si, como ha señalado Fernando también, que es lo más probable, es que se haya buscado un lugar, digamos, cerrado, donde él pueda estar y no pueda, en fin, que no sea de fácil acceso, para ponerlo en claro. Esa es la situación a esta hora, entonces el vehículo continúa ahí, su desplazamiento. Nosotros tenemos que agradecerle a Francisco Tudela su presencia en el programa. Gracias, nos ganó la hora.